Mano a Mano. Puntualmente las 22 en la República del Paraguay. Señoras y señores, ¿qué tal? Con mucho placer y la energía de siempre arrancamos otra edición de Mano a Mano en plena Semana Santa. Temperatura muy pero muy agradable en Ciudad Capital. Rápidamente ya damos paso a la doctora María Antonieta Gamarra. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por compartir con nosotros este espacio. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Roberto, y a la teleaudiencia. ¿Cuál es la verdad real en torno a estas vacunas de procedencia india? Bueno, en primer lugar hemos recibido esta cooperación del gobierno de la India de 100.000 dosis de una vacuna producida por ellos en el laboratorio Bharat Biotech. Y bueno, la hemos recibido ayer, están en este momento en el Centro Nacional de Vacunas y estamos nosotros en plena revisión de los lotes y vencimientos y otras características que, bueno, es de rutina, digamos. Posteriormente, también sabemos que tanto Brasil como México estaban con intención de compra de la misma vacuna, al igual que nosotros. Y bueno, desde todos estos días estuvimos en comunicación todo el tiempo con Brasil y con México, expectando un poco a ver si ellos ya estaban por dar la autorización de uso de emergencia. Nuestra resolución de uso de emergencia justamente es muy explícita en ese sentido, y cuando una autoridad de referencia como ANVISA o como COFEPRIS de México pudiera dar ese uso, nosotros homologaríamos la misma. Es lo que dice nuestra resolución también. Pero bueno, de México aún no tenemos ninguna noticia al respecto, es decir, todavía no ha salido el uso de autorización de emergencia, pero sí ANVISA se ha expedido con respecto al certificado de buenas prácticas de fabricación. Ahora, ¿cuáles son las instancias que finalmente deben de dar el check, el ok, el dictamen para que esto se use? Porque en la India ya se aplicó, en Nicaragua también. ¿Por qué es tan relevante, por qué es tan importante lo que vaya a decirnos Brasil o México? Porque son autoridades de referencia, son autoridades que han pasado por una auditoría de la OPS bajo una guía de inspección, una guía de auditoría que tiene la OMS para calificar a las autoridades regulatorias. Estas dos, tanto ANVISA como COFEPRIS de México, son autoridades de referencia. Por lo tanto, para nosotros es muy importante la posición de ellos. Lo que ANVISA en realidad hizo es una inspección que de rutina hacemos las autoridades regulatorias, que es la inspección de buenas prácticas, que no es otra cosa que una auditoría de gestión y de producción de un laboratorio farmacéutico. Esto se hace de rutina para cualquier tipo de moléculas. Y obviamente los productos biológicos tienen una guía un poco más extensa y más exigente dada la naturaleza de los productos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo podría transcurrir? Porque siempre se dijo que estas iban a llegar para aguardar un tiempo en depósito. No obstante, pareciera ser que por un lado se genera cierta esperanza, por la otra muy mala noticia, porque hoy se administraba y prácticamente ya se relativizaba el uso de estos inmunológicos, porque Brasil acá a la vuelta pone en tela de juicio, bajo lupa. Sí, nosotros no podemos desconocer una inspección hecha por ANVISA, en primer lugar porque es una autoridad de referencia, en segundo lugar tenemos una comunicación muy fluida, dado que es una autoridad de referencia a la región, al igual que ANMAT de la Argentina o ANVISA de Colombia o el ISP de Chile, que ya fueron auditadas por la OPS, OMS y certificadas como autoridades de referencia. Ya lo dice todo su nombre, son de referencia. Entonces, para nosotros es importante este relatorio que ahora nos va a compartir Brasil seguramente
el día de mañana completo lo que tuvimos es un informe preliminar que de hecho ya está publicado también en la página de Anvisa. Y veremos cómo podemos evaluar nosotros esta inspección y también estaremos en comunicación con México. Estoy segura que ellos también tienen el mismo informe y bueno, veremos cómo transcurre, ¿verdad? Pero sí quiero aclarar que a nosotros nos impresionó muy bien esta vacuna en sus ensayos clínicos, o sea, los ensayos clínicos que presentaron hasta la fase 3, si bien la fase 3 aún no fue publicada, pero ya tenemos hasta la fase 3 concluidas. Y bueno, estuvimos mirando y la verdad tiene una buena plataforma, es de virus inactivado, tiene buena temperatura de conservación, es muy fácil la administración. Fue probada en adultos mayores hasta 98 años, lo cual le hace más interesante aún. Y nos pareció bastante adecuada para nosotros según los ensayos clínicos. Esto de Brasil fue a raíz de que la misma empresa solicitó la inspección para obtener el registro de emergencia. Y bueno, ellos estuvieron en la primera semana de marzo y han emitido su informe, que es el que dimos a conocer hoy, ¿no? Ahora, doctora, para comprender muy bien cómo se mueve el mundo científico, obviamente no es cualquier producto, pasa a ser estratégico y con más razón ojos y oídos del mundo entero centran su atención especialmente en estos países fabricantes. ¿Esto salió de la India sin certificado o es muy profano hablar en esos términos? No. Salió de la India el lote que recibimos con su correspondiente certificado de control de calidad como corresponde. Sin duda acompañó al lote que nosotros estamos verificando estuvimos hasta tarde trabajando hoy y mañana vamos a seguir. Acompañó el certificado de calidad de origen, o sea, del fabricante, digamos. ¿Y eso no alcanza? Y un certificado de buenas prácticas expedido por Anvisa siempre hubiera sido más garantía. Y bueno, es lo que vamos a evaluar mañana todo el día seguramente otra vez, y esperando también un poco el informe de México, ya que el Comité de Expertos de México de Nuevas Moléculas autorizó por unanimidad, sugirió la autorización del curso de emergencia. Así que vamos a esperar lo que diga aquel país también. Estuvimos tratando de comunicarnos con Nicaragua también hoy, pero no se pudo dar. Mañana vamos a insistir. Estuvimos viendo, sí había reporte de efectos adversos en la India, que es donde se está aplicando el producto en particular. Y bueno, estaremos juntando todos los datos necesarios como para que la ciudadanía se sienta segura del producto que va a ser utilizado. Nosotros hablábamos con colegas hoy al mediodía de Canal 10 de Nicaragua. Ellos manifestaban que arrancaron justamente con las vacunas rusas que después apostaron a Covaxin y Covaxiel, creo que era. Sí. Una de procedencia ya, sabemos la rusa, la Sputnik, y estas dosis sí, que finalmente no se dieron inconvenientes, al menos reacciones, pero sí. Es muy diferente cuando se trata del seguimiento que hacen ustedes ya dentro de todo lo que significa un protocolo y tomar el pulso sencillamente en términos mediáticos. Claro, realmente esto es algo muy técnico, no es nada burocrático ni administrativo, es algo bastante técnico, pero les repito, es algo que se hace de rutina. De hecho, ninguna empresa en Paraguay puede fabricar sin el certificado de buenas prácticas tampoco. O sea, todos los laboratorios de la industria nacional, incluso los importadores, son sometidos a estas inspecciones casi anualmente, te diría. Entonces, es un requisito imprescindible para el registro de un producto, y yo entiendo que la misma empresa solicitó al Brasil, por eso Brasil de rutina también hizo la inspección, y bueno, ese fue el resultado. La empresa siempre tiene la posibilidad de hacer el descargo y de hacer las correcciones que le sugiere el cuerpo de inspectores, ¿verdad? Dada la experiencia que tiene Anvisa en este tipo de trabajo, en este tipo de inspecciones, es probable que le haya hecho alguna sugerencia como para levantar los puntos más críticos,
y bueno, la empresa siempre tiene también la posibilidad de corregir, ¿verdad? Para entender bien, y disculpe la supina ignorancia, ¿Anvisa qué es? ¿Es como un organismo científico? ¿Sería es la agencia, nuestra Dinavisa de Brasil? Agencia regulatoria. Ah, ya. Sería como Dinavisa, pero del Brasil. Es el par de Dinavisa, digamos. Ah, claro. Pero con mayor solo experiencia. Que es una agencia autónoma, independiente, que un poco todas las autoridades regulatorias en el mundo son autónomas. En el caso de Dinavisa también está en proceso de autonomía en el Congreso, porque bueno, en la región y en el mundo así actúan las autoridades regulatorias. Es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, es lo que significa Anvisa. Ahora, si bien todavía no se interiorizaron sobre el dictamen de Anvisa, da la impresión que ataca más bien las cuestiones de forma y no de fondo, o ambas cosas a la vez. Ambas cosas a la vez. Una auditoría de buenas prácticas es una auditoría muy profunda del proceso de producción. No es nada administrativo, repito, es una auditoría del proceso de producción de una especialidad farmacéutica. Bueno, muchos dirán, ¿y para qué luego se trajo? Pero cambia si es que finalmente ¿usted cree que Anvisa podría rever esta postura? Todavía no es un dictamen final, más bien lo que pide es hacer un seguimiento más pormenorizado, acabado, pues tengo entendido que el Brasil pidió 6 u 8 millones de dosis, ¿no?, de la misma empresa. Sí, también tenía intención de compra, no sé después de esto qué harán, sé que tienen intención de compra y es probable que le tendrían que dar, como siempre lo hacemos nosotros también, la posibilidad a la empresa a corregir los puntos críticos sobre todo y bueno, intentar levantar estos puntos. Nosotros le llamamos objeciones o no conformidades desde el punto de vista técnico, pero siempre se le da a la empresa la posibilidad de corregir y para la obtención del certificado. En cuanto a la fecha de vencimiento, preguntan cuántos meses de duración y vida real tienen estos inmunológicos. No puedo decirte en este momento porque estamos en el proceso de verificación. Son varias cajas. Ajá. Y se tienen que abrir una a una y controlando los dispositivos que tienen de control de temperatura, si no hubo variación en el viaje. Es decir, es bastante extenso, hay muchas cajas, entonces tenemos que verificar bien lotes y fecha de vencimiento. Seguramente mañana ya tendríamos esa respuesta. Ahora, estas son vacunas que no necesitan estar en un ambiente refrigerado, ¿o sí? Sí, deben estar refrigerados, pero de 2 a 8 grados, que es una temperatura muy corriente y normal en este tipo de productos. No tienen ningún cuidado por debajo de cero como otras, y es de 2 a 8 grados y están en este momento en la cámara fría del Centro Nacional de Vacunas. Doctora Gamarra, ¿y se avanzó o no el estamento privado? Las empresas farmacéuticas de Paraguay han solicitado, han pedido, están en esa puja por conseguir inmunológicos por otra vía, ¿o no? Sí. Hay varias empresas que ya se acercaron a Dinavisa y están llevando los requisitos. Le estamos revisando cada vez que tienen interés en compartir un documento y sí, ya son varias, todavía no presentadas oficialmente, pero ya están haciendo las consultas pertinentes, así que yo creo que eso es cuestión de tiempo muy corto. Y también por el nuevo decreto los plazos se abreviaron de manera articular, si es que hay interés de generar mucho más rápido los resultados. Y en cuanto al origen, ¿son diversos? Perdón, ¿en cuanto a qué? Al origen, ¿son diversos los solicitados por estas empresas? Son diversos. Ajá. Sí, son diversos, son de diferentes vacunas. De diferentes orígenes. Bueno, para tranquilidad de la población entonces no se va a administrar en tanto y en cuanto ustedes no estén seguros. Lo de Brasil se espera, está ahí bajo lupa. México podría decir sí, entonces sería como un empate, una de cal y otra de arena. Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Tiramos una moneda, doctora? No, nosotros vamos a elevar la consulta al Consejo Nacional nuestro, el COTENAI, el de inmunizaciones, que está representado por varios sectores del sector científico y bueno, lo someteríamos a consideración de ellos para que nos determinen
cuál será el paso a seguir. ¿Y de la India qué se sabe? El ministro Acevedo, típico, fiel a su estilo, dijo, te ibas a acuerdan vacunando y coimba. ¿Eso es cierto o no? Sí, no tenemos reporte de efectos adversos de la India. O sea que en general hoy trabajando con nuestro departamento de farmacovigilancia. De hecho, para nosotros como Dinavisa es un orgullo tener el sistema de farmacovigilancia que tenemos junto con la OMS. Es un sistema que está justamente en línea directa con la OMS y OPS y con todos los países en una red. Entonces, para nosotros es muy fácil poder recurrir a este medio. Y estuvimos haciendo un recorrido por diferentes ciudades a ver si había reportes de efectos adversos en la India y no han sido considerados importantes los efectos que fueron atribuidos a la vacuna. Entonces, hay muy pocos reportes también. Así que, bueno, eso es lo que tenemos desde allá, desde la India, como reportes. O sea que usaron adversos en el país de origen y también en Nicaragua. Nosotros seríamos el tercer país entonces, En América, sí. En América, Nicaragua es el único país que está utilizando ahora. Ya. Y Moderna, AstraZeneca, la vacuna de Johnson, sobre estas que hay, doctora, porque se dijo que secuencialmente después de Semana Santa, mal o bien, pero íbamos a recibir de a poco. Sí, la idea es esa. Nosotros seguimos insistiendo mucho con COVAX, comunicaciones con OPS, incluso con la OMS, que estamos intentando tener para que COVAX pueda cumplir con su compromiso, aunque sea de alguna forma, digamos, por partes, aunque sea, pero estamos apostando mucho a que pueda llegar algo del mecanismo COVAX, pero en paralelo también se están haciendo contactos directos con diferentes empresas. Y en 30 segundos, porque se nos fue el bloque, ¿qué es lo que pasó con el mecanismo COVAX, doctora, técnicamente? Buena pregunta. La verdad, yo creo que es una cuestión de disponibilidad de las vacunas. No sé si es por cuestiones de que, no sé, se sobrevendieron, digamos, o no sé qué es lo que pasó realmente, porque creo que tiene que ver con la capacidad de producción de estos laboratorios que se vieron avasallados en la cantidad que necesita hoy el mundo, digamos, porque creo que a todos los países en el mundo se nos fue de las manos este virus y creo que realmente rebasó toda expectativa. Creo que tiene que ver con la producción y la disponibilidad de las vacunas, más que nada, y también de una cuestión logística. Al menos las brigadas de trabajadores de Blanco, casi todos ya fueron vacunados, ¿no? En un 90% ya casi de los que fueron agendados, así que ya nos falta poco para cumplir con el personal que está más expuesto y que tanto nos preocupa. Y yo creo que con las próximas dosis va a ocurrir eso y ya pasaríamos al segundo grupo. María Antonieta Gamarra, gracias por estos minutos. Feliz resto de jornada. Muy amable. Gracias, Roberto. Un gusto. Buenas noches. Bueno, seguirán con todo lo que significa la trazabilidad de estas vacunas de procedencia hindú. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. A la vuelta, seguimos conversando aquí en Mano a Mano a través del canal que nunca para, 24/7 C9N. Tomás Mateo Valmeli, doctor, ¿cómo le va? Tanto tiempo? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches a vos, a tu gran audiencia. ¿Cuál es la evaluación que hace usted personalmente como profesional a estas alturas del avance del COVID, de la pandemia en Paraguay? Y bueno, estamos en una situación crítica, una variante altamente transmisible, muchos infectados, muchos enfermos, hospitales saturados y medicamentos deficientes en cantidad solamente para cubrir los próximos 10 días. Una vacuna que está llegando por donación de la India, que no tiene todavía registro sanitario internacional, que está en estudio actualmente por autoridades brasileñas, la Dinavisa brasileña, vamos a decir.
que es una vacuna que todavía no tiene certificación internacional en eficacia y sobre todo en seguridad, que estamos esperando los reportes también oficiales de México, y que no puedo entender cómo la encargada de Dinavisa no pueda saber qué fecha de caducación tienen estas vacunas, y eso es imposible porque en la caja viene eso, ¿verdad? Y hay una información de alto valor, ¿verdad? Para saber y si básica. realmente estas vacunas, y básica, no sé, esas cosas, es decir, por más que sean donaciones, uno tiene que averiguar todas las especificaciones técnicas. Nosotros no, ¿por qué Paraguay no tiene autonomía? ¿Por qué Paraguay no tiene capacidad de producir sus medicamentos si tenemos una industria farmacéutica importante en el Paraguay? ¿Por qué nosotros no podemos producir atracurio? ¿Por qué nosotros no podemos, cuando recibimos donaciones, ver si realmente esos biológicos son viables y por cuánto tiempo? ¿Por qué nosotros dependemos siempre de Brasil, de México, hasta de, no sé, de cualquier persona dependemos para tomar decisiones? Es decir, realmente me sorprendió. Yo estaba escuchando previamente a la entrada tu entrevista con la doctora Gamarra, y cuando le preguntaste de lo de la fecha de vencimiento, es imposible, es imperdonable que ella no sepa la fecha de vencimiento, que tienen que ver el número de lote y la trazabilidad y la cadena de frío, etcétera, etcétera. No son respuestas adecuadas para el momento en que estamos viviendo. Doctor, entonces, se relativiza, tanto se celebró en medio de la nada prácticamente que hayan llegado estas 100.000 dosis, se valora muchísimo el gesto del gobierno indio, pero al fin y al cabo el remedio podría ser peor que la enfermedad. Entonces, si es que no se hace adecuadamente el trabajo de seguimiento de trazabilidad, no tenemos autonomía, dependemos de Brasil. Brasil por ahora dice, ojo, hay que tomar nomás con todos los recaudos, y México, que finalmente en el transcurso de esta semana o después de la Semana Santa recién emitiría su dictamen. Así mismo es, Roberto, así mismo. Se fue la imagen, voy a retomarla enseguida, disculpame. Sí, igual lo tenemos, doctor, con imágenes de apoyo. Adelante, igual. Ahora sí, retorno. Bueno, todo es improvisación y todo es incertidumbre por parte de las autoridades. Lastimosamente, nosotros tenemos que levantar nuestra voz de queja, porque ya no estamos en tiempo de improvisar, ya no estamos en tiempo de seguir creando incertidumbres. Obvio que es mejor tener estas vacunas ya en depósito, almacenadas aquí, porque en cualquier momento estas vacunas se autoricen una vez que sean revisadas desde el punto de vista de su plataforma y producción, y pueden ser vacunas eficaces y pueden ser vacunas efectivas y pueden ser vacunas seguras, ¿verdad? Realmente un agradecimiento importante del pueblo paraguayo hacia el pueblo indio, ¿verdad? Pero no es perdonable es que nuestras autoridades no sepan cuál es la fecha de expedición de estas vacunas, porque en la caja decía la fecha de expedición, es decir, y uno no puede, es lo mismo que vos te vayas a comprar al supermercado un dulce de leche y no revises cuándo es su fecha de hasta si se quiere una cuestión de sentido común, ¿no? Doctor, y más allá de esto hay que seguir esperando, pero siempre también se dijo, y pareciera ser ya un consuelo de tontos y para no llorar sobre la leche derramada, que la vacuna tampoco va a ser la panacea. Y usted daba el ejemplo de la gripe, ¿no? La estacional o la influenza. Cada año uno va a tener que vacunarse, pero mientras tanto, ¿qué es lo que nos sobra o ya nada alcanza? No, la vacuna va a ser lo que va a frenar la pandemia en el mundo entero, definitivamente. Lo que pasa es que es una solución a largo plazo. Primero se van a vacunar todos los países del primer mundo, como lo están haciendo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, Asia, y una vez que ellos terminen de vacunar, que va a ser de aquí a 2 meses, ahí recién va a haber más demanda de vacunas y yo creo que va a ser más fácil acceder a la vacuna, pero siempre a un precio mayor, porque no se hicieron las gestiones administrativas en el momento y en tiempo adecuado. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir utilizando los únicos medios que tenemos para ralentecer la transmisión del virus, que es con, en primer lugar, educación sanitaria. Hay que educarle
hay que enseñarle a la gente de qué se trata este virus. Si uno contrae el virus, que tiene que guardarse en aislamiento por 14 días, que cuáles son sus síntomas que tiene que monitorizar para saber, tener los signos de alarma, para saber cuándo consultar y no ir a consultar con el primer cuadro de congestión o resfrío, porque eso sobrecarga las consultas de contingencia y los hospitales. Tiene que enseñarle a utilizar un saturómetro, que es un método indirecto, rápido y sencillo que uno puede utilizar en la casa, y es una brújula que nos indica cómo va la enfermedad dentro del domicilio para no llegar en forma tardía. Tenemos que ser nosotros educados, conscientes de que con el comportamiento individual de cada uno de nosotros, manteniendo el distanciamiento y usando el buen uso de tapabocas en sitios donde obligatoriamente estamos aglomerados, puede eso evitar una carga infecciosa alta que impacte en tu salud. Y tenemos que ser honestos. Honestos, cada paraguayo tiene que ser honesto y tiene que saber que si él se siente cansado o siente algún síntoma, o honestos inclusive ante la posibilidad de infectarse, de usar su protección individual, eso va a hacer que esto se ralentezca. Nosotros estamos ahora en una etapa altamente compleja. Estamos con pocos insumos hospitalarios. La realidad de los hospitales públicos no es la realidad que dicen las autoridades, es otra, ¿verdad? Muchos pacientes que están en pabellones de contingencia o en habitaciones de contingencia de COVID, donde están entre 6 y 8, son asistidos por sus familiares, porque el personal sanitario es insuficiente. Hoy escuché yo cuando habló nuestro presidente, dijo que habían contratado 11.000 trabajadores sanitarios más, pero no se ven los 11.000 trabajadores sanitarios más, ¿verdad? Yo no sé si es un problema administrativo de redistribución del personal sanitario. No entiendo qué pasa, pero realmente eso no se ve a nivel público. Yo te lo puedo decir porque también recorro hospitales, ¿verdad? Y yo veo familiares que asisten a los pacientes, a sus enfermos con COVID, ¿verdad? Y sin equipo de protección. Entonces, evidentemente, de repente la gente dice, no, vamos a cerrar la frontera con Brasil. ¿Para qué va a cerrar la frontera con Brasil si tenemos el virus acá adentro? Es cierto, hay que hacer un control sanitario estricto de las fronteras. Aquel que quiera ingresar al Paraguay tiene que ser testeado, tiene que ir a una cuarentena, y antes de levantarse su cuarentena, a los 14 días tiene que volver a presentar un test, y eso tiene que ser supervisado por las autoridades. Las autoridades tienen que supervisar lo que hace la ciudadanía. No toda la ciudadanía está embebida en el tema COVID como nosotros pensamos. La ciudadanía, el común del ciudadano tiene 1 millón de problemas en el día a día que no es que no le interesa, no tiene tiempo para interiorizarse profundamente de la situación mundial y nacional del COVID. Doctor, ¿cuál sería? Porque algunos profesionales dicen, uno no tiene que correr al hospital antes del primer congestionamiento, pues de hecho estamos muy demandados. Un síntoma inexcusable, apostando a su experiencia, del cual uno tenga que partir con propiedad y decir, yo creo que del 1 al 10, 9 tengo COVID y me voy a ir a consultar. Te voy a hacer un resumen. Sí. Los primeros 5 días, desde el inicio de la sintomatología, habitualmente son banales, son benignos. El problema comienza a partir del 6º día del primer síntoma. Entre el 6º día del primer síntoma y el día 14º, ahí se presentan las complicaciones, donde uno tiene que tener una hoja de ruta y anotar sus síntomas: tos, dificultad para respirar, agitación, taquicardia, fiebre, pérdida del gusto, pérdida del sabor. Si esos síntomas a partir del 6º día van empeorando en el transcurso del día, y si tenés la posibilidad de tener un saturómetro que sale $10, que eso se podría por parte de las autoridades comprar en forma masiva, enseñar a la población cómo usar, y es una brújula que te indica al paciente enfermo de COVID hacia dónde va la evolución de la enfermedad, o hacia el mal o hacia la regresión. Uno tiene que tener en cuenta que entre 95 y 100% de la saturación es normal, es óptimo. Entre 90 y 95 está en estado de alerta. Tenés que estar bien pendiente de tus síntomas. Cuando bajás por debajo de 90,
tenés que ir a consultar a un centro COVID, porque muy probablemente ya estés con una complicación pulmonar y tengas que ser ingresado para recibir la piedra angular del tratamiento, que es el oxígeno. Sí, estoy mirando acá y explotó el WhatsApp porque de hecho insisten con el saturómetro. O sea que el saturómetro, para entender mejor y en términos más pragmáticos, doctor, eso se puede comprar como un termómetro de una farmacia, va y opera. Cuando uno mide 95 para abajo, ¿ya tiene que llamar la atención? Así mismo es. Cuando uno satura por debajo de 94, por debajo de 94, ya te tiene que estar en un estado de alerta. Eso vos haces cuatro controles. Un control dura 30 segundos. Sí. Tenés que tener la mano seca, tu mano no tiene que estar fría, vos tenés que estar en reposo, te pones como un dedal en el dedo índice y te quedas quietito. Por otro lado... Ahí te va a marcar un número, que si está por debajo de 94, vos tenés que estar en alerta, y si está por debajo de 90, muy probablemente ya tengas una neumonitis o una neumonía por COVID y tenés que ir a un centro asistencial para ser observado e inclusive en muchos de los casos para ser ingresado a un hospital para recibir oxígeno. O sea que es la mecánica más válida y dentro de todo simple de operar. Y es una orientación más precisa que puede tener el paciente enfermo en su casa. Además, sumado a eso, a sus síntomas. Ahora, si vos ves que antes podías trasladarte dentro de tu casa, de tu habitación al baño y no te agitabas, y comenzabas a presentar cansancio al subir las escaleras o al desplazarte de un sitio a otro de tu casa, si la tos se hace más intensiva, si la fiebre se hace más intensa o reaparece la fiebre, significa que algo está pasando, que se está saliendo de los carriles normales. Doctor, muchos ya se jactan de conocerle al virus. ¿Qué hay sobre esto? Pues también consultan. Inicialmente era que usábamos las alfombras, insistimos hasta ahora con el uso de alcohol, el lavado de manos, distanciamiento, mascarillas. ¿Se transmite por tocar un objeto y uno deja contaminado, viene el otro, lleva, finalmente se puede o únicamente por las gotitas de saliva? Se puede también por vía indirecta, pero es mucho menos frecuente y más difícil que a través de las vías respiratorias. Por eso aquí lo ideal, la mejor barrera de protección es el tapaboca. Si es posible, doble tapaboca si vas a estar en un lugar donde no puedas mantener el distanciamiento de 2 metros. Claro, o sea, por uno y por el otro, entonces asegurarnos todos. Sería como siempre se insistió, la mejor vacuna, hasta tanto lleguen aquellas. O sea que está científicamente demostrado que se transmite por vía aérea, o sea que eso es sin duda la verdad real. De última, podría transmitirse de manera indirecta y hay que tratar nomás de evitar también aquella posibilidad, insistiendo aún más con la limpieza. Obvio, no se pueden compartir bombillas de tereré. No se pueden compartir vasos, no se pueden compartir botellas de agua o de otro tipo de líquido, cerveza, lo que sea. Eso se tiene que evitar, porque también se puede transmitir a través del contacto, a través de la saliva, inclusive mucho menos frecuentemente a través de la orina, ¿verdad? Pero a lo que quiero decir que la principal vía de transmisión es la vía aérea, a través de las gotitas que eliminamos al toser, hablar, estornudar, cantar, gritar, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que darle un buen uso al tapaboca con una buena cobertura de la nariz, la boca y el mentón. Si es posible, usar doble tapaboca en sitios donde uno no va a poder mantener ese distanciamiento de 2 metros y más aún si no hay ventilación natural. Y con eso nosotros podemos evitar seguir incrementando en el número de contagios. Yo creo que en los últimos días estamos llegando a una meseta, ¿verdad? Es decir, si vos ves nomás a partir del mediado de febrero tuvimos un crecimiento exponencial que duplicamos el número de infectados y casi triplicamos y también el número de fatalidad. Y en los últimos 3 días estamos viendo que hay una estabilidad. Esperemos que sigamos ahí, que este sea realmente el pico que tanto se hablaba un año atrás. Que se decía que iba a llegar en la segunda quincena de abril, pero del 2020, y está llegando en la segunda quincena de abril, pero del 2021. Bueno, doctor, lo dejamos descansar. Muchas gracias, como siempre, por su predisposición. Despedimos el bloque. Fuerte abrazo y los respetos de siempre.
Gracias, Roberto. Un placer haber conversado contigo y con tu audiencia. Igual. Sin nada que agregar, un capo el doctor Tomás Mateo Valmeli. Tenemos que hacer una obligada pausa. Volvemos en instantes para seguir haciendo Mano a Mano. Luis Tabela, gracias por atendernos. Buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Igualmente, Roberto, gracias por la invitación y un placer estar contigo. ¿En qué quedaron con el presidente Abdo Benítez después de la reunión del lunes, ¿no? Ayer. Mira, como todos y vos sabés también, nosotros sacamos un comunicado el día domingo a la noche y coincidió justo con la invitación que recibimos del presidente de la República el domingo a la mañana. Así que cuando fuimos ya estaba enterado evidentemente del comunicado que sacamos como Federación Paraguaya de MIPYMES y demás gremios asociados, porque ese comunicado lo sacamos también con gremios grandes, digamos, y también los MIPYMES, ¿verdad? Lo más importante, que era la gran preocupación que teníamos nosotros, es que a partir del día 5 queremos volver a trabajar. Le explicamos al presidente de la República que los contagios masivos no se producen en las industrias, no se producen en las tiendas, en los shopping, en los comercios, porque ahí se cuida el protocolo, ¿verdad? Te lavas la mano, uso de barbijo, se controla el uso del barbijo, pero sin embargo no así en los eventos informales, en las plazas, en los bailes, en las fiestas clandestinas. Ahí sí se produce el contagio, digamos. Y bueno, la noticia más importante es que él de entrada arrancó su discurso, el 5 volvemos al trabajo, ¿verdad? Lo cual eso es sumamente positivo. Después la conversación cifró más o menos en el tema económico, o sea, se hizo un informe, digamos, como el que planteó hoy el presidente esta mañana sobre el tema de las vacunas, que es la gran preocupación que tenemos. Y algunas conclusiones interesantes, por ejemplo, la conclusión que tenemos es que el tema de la vacuna es sumamente complicado, que tenemos que aprender a convivir con el COVID, con la pandemia, todo este año. Con suerte, a fin de año vamos a tener el 30% de la población vacunada. Ese es más o menos el panorama. También expresamos de que es imposible seguir cerrando. Lo único que podemos hacer es aprender a convivir, cuidarnos, cuidar el protocolo y seguir trabajando, porque es imposible que el Estado o desde el Estado, desde el gobierno, puedan mantener a 7 millones de personas, ¿verdad? Es imposible, con subsidios, con ayuda, no hay forma de hacerlo. No hay auxilio, no hay subsidio que aguante, eso se comprende. Ahora, la alta responsabilidad, porque siempre estamos hablando de un Estado ausente, don Luis. Sin embargo, también un porcentaje muy trascendente pasa por cada uno, por el núcleo familiar, por la predisposición que uno demande en su día a día, en su rutina ordinaria. Entonces, allí va a radicar el desafío. O sea que desde el lunes 5 lo que se pretendió con esto es marcar un antes y un después. Y ojalá se pueda avanzar, y los números sí representan sin dudas lo más factible y creíble, que los contagios masivos se dan en actividades de expansión, en actividades que hacen justamente al ocio y no precisamente a las horas de carga laboral. Así mismo, vos fíjate nomás que la cuarentena arrancaba el sábado y el viernes una psicosis, la ruta que subieron en las redes estaban repletas, los peajes estaban repletos, el puente de Amistad repleto, o sea, la gente se fue a Brasil, se fue al interior, o sea, es complicado tener conciencia, porque como yo digo, lo que pasó, pasó. Hay cosas que no se hicieron bien, definitivamente se discutió mucho, se promocionó mucho, se habló mucho, nos plagueamos muchísimo, pero la situación de hoy es la que tenemos, no tenemos otra. Y la situación que vamos a tener a corto plazo y quizás a mediano, ya sabemos cuál va a ser. Entonces, lo único que nos queda para que la economía se reactive, por lo menos a un 30, 40%, lo que era el 2019, es aprender a cuidarnos y los controles. Eso es fundamental. Le expresamos de que si bien hay una voluntad de parte del ministro Yucio, incluso estamos en un grupo de trabajo, en un chat con viceministros, comandantes de la policía, directores del 911, presidentes de sectores como bares, restaurantes,
hotelería, la misma gente de la federación, donde levantamos denuncias, salen las patrulleras, van, pero evidentemente todo esto que se pueda hacer nunca va a ser suficiente. Absolutamente. Hoy justamente le escuché una entrevista de la directora del Hospital Nacional y decía ella, la única manera que hay que convivir con esto, aprender a vivir para poder trabajar, porque no puede parar, la economía no puede parar, la gente tiene que seguir ganando dinero. Vos fíjate que el subsidio de IPS es 1 millón de guaraníes para una persona que ganaba 2 o 5 o 6 millones. Y el subsidio tipo PTO es 500.000, o sea, 500.000 para una persona que ganaba 2 o 3 millones. O sea, no es nada. Lo único que queda es que la gente salga a trabajar y tenemos que aprender a cuidarnos. Pero hay mucha inconsciencia, Roberto, muchísima inconsciencia de la gente. En cuanto a la reducción del cuerpo de operarios, eso se dio sin dudas en el pasado año, en el 2020. Ahora se arrancó con muchas esperanzas, de hecho se destacaba el repunte con las consecuencias de ahora. ¿Ustedes tendrían que apostar, se van a retrotraer a esa mecánica de disminuir el cuerpo de personal de las empresas o no se llega a ese extremo? Mira, hay una realidad, sobre todo el sector de micro y pequeña empresa, durante todo el 2020 ya hizo una reducción de personal natural, porque vos al no vender, si vos tenías una producción de 100 y de repente tenés de 50 y tenés 10 personas, y bueno, eliminás 3 o 4, no te queda otra, ¿verdad? Porque no le vas a poder aguantar, no le vas a poder bancar. Se le bancó el primer mes, el segundo, el tercero, pero la cosa sigue. Entonces, hoy hay una menor, digamos, ocupación. Y aparte vos ya aprendiste a cuidarte, entonces vas separando a las personas, le vas usando el tapaboca, el lavado de manos, vas controlando, algunos se te disparan, entonces le tenés que agarrar. Pero yo particularmente no conozco ninguna empresa, tienda, comercio, industria, que haya cerrado 10 días por efecto del COVID. ¿Verdad? No hay, o sea, los informes que tenemos no pasa de un 5 o 6%. Quizás ahora suba un poco porque evidentemente estamos hablando de 2.000 contagios por día, ¿verdad? Una cifra bastante alta. Pero no hay grandes contagios. Los contagios son a la noche, lastimosamente. Por eso que estos gremios como bares, restaurantes, eventos sobre todo están muy golpeados porque nos le están dejando trabajar de noche. Ahora yo creo que hoy el restaurante que hizo el esfuerzo de disminuir la mitad de las mesas que tenía y aparte por efecto de la misma pandemia y la situación económica no tiene más de un 30-40% de ocupación, no tiene problema para trabajar. La misma cosa en los bares. Ahora, tienen que ser controlados, tienen que ser monitoreados. Y los mismos propietarios tienen que tener la conciencia que si no hacemos bien las cosas a partir del 5 y corremos el riesgo de que tengamos que cerrar obligados, porque el índice de contagio subió a 3.000 o 4.000, ¿verdad? Y el índice de fallecidos de la misma manera. Entonces, lo que podemos decir hay que dar entonces, un cambio de chip. Sí, don Luis, a la alta responsabilidad, se valora muchísimo el esfuerzo que hizo la clase empresarial. Nosotros hablábamos hace un par de noches también con Mendelssohn de los shopping y él decía, nosotros entendemos y nosotros, pero absolutamente nos ponemos en el lugar de las autoridades sanitarias. Eso sí, pedimos equidad de trato, o sea que a cuenta de que los formales paremos, que los informales también lo hagan, o si no hay una aviesa competencia desleal en donde a cuenta de nosotros están creciendo aquellos que virtualmente a futuro de manera torcida van a hacernos esa competencia. Y no deja de ser razonable una postura de esa naturaleza. Definitivamente es así, porque vos te fijas, primero que hay una recesión económica, entonces en las tiendas, en los comercios, en los shopping, de hecho que hay el 50% de las personas. Después hay un cuidado mucho más pronunciado, digamos, para las personas que tienen más de 60 años. O sea, antes vos salías a cenar todos los sábados, hoy haces una vez por semana o no salís y te reunís dentro de tu burbuja en una casa, 6 personas, 8 personas y estás ahí. Entonces todo eso disminuye. Entonces en el negocio formal, en el comercio formal,
vos no tenés grandes contagios porque tampoco hay un evento de 100 personas, 50 en el interior, 50 en el exterior o 100 en el exterior, salvando la distancia, con gente que te va a controlar, porque hay gente que se preparó para esto, se preparó, hay 4.000 inspectores de salud que se prepararon con un programa que hizo el Ministerio de Trabajo el año pasado ya, para armar los eventos y controlar y seguir el protocolo dentro de los eventos, y es muy difícil que vos te contagies en ese lugar, ¿verdad? Entonces, creo que hay que hacer un cambio y hay que trabajar como mínimo, hasta marzo del año que viene a modo COVID. O si no, no vamos a poder sobrevivir. Es imposible sobrevivir sin trabajar. Bueno, don Luis, le agradecemos su tiempo. Se nos fue el bloque, tenemos otros entrevistados que sigan adelante dentro de todo lo que significa este dificultoso 2021. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, Roberto, un placer. Dirigente muy reconocido de pequeñas y medianas empresas. A la 22:55 está el querido Enrique López Arce. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Augusto? Buenas noches. Igualmente, Roberto. Semana difícil. Estaba escuchando el resto de tus entrevistados y verdaderamente dura la semana Santa, Roberto. Ahora, paradójicamente, hoy me decían en radio que hay gente que consigue igual trabajo. Sí, Roberto, de cada 10 contactos que tenemos, 7 nos dicen que hay que esperar, pero hay 3 personas que nos dicen sí, tenemos un empleo, principalmente un empleo, se llama de reposición, ¿verdad? Estamos hablando de salió Juan, entró Pedro, entonces, pero hay empleo, ¿verdad? Está prohibido bajar los brazos, está prohibido rendirse, el empleo es más difícil ahora con la cuarentena de Semana Santa, pero el empleo está y hay gente que consigue empleo. ¿Y cuál es el reporte? Le preguntaba recién a Tabela si en este 2021 se apostó de nuevo a los famosos recortes, los operarios que quedan sin esa posibilidad real de trabajar. Otras empresas se reingenian y lo hacen por cuadrillas, en modo hogareño, casero, el famoso home working. ¿Ustedes qué creen al hacer el seguimiento, mirando los números, las planillas, a qué se debe eso? Porque pareciera ser que el mentado repunte no se sustanció, no se dio, pero las empresas no están optando por dejar a la gente de la calle. ¿Es muy auspicioso eso, Enrique? No es tanto así, Roberto. Lo que hay que entender es que los números que muestra el Instituto Nacional de Estadística, principalmente, nos muestran unos números que la población ocupada está catalogada de ocupada cuando tiene 1 hora de trabajo en la parte urbana, ¿verdad? Y cuando tiene 7 horas de trabajo en la parte rural. O sea, una persona que perdió el empleo y que decidió vender, no sé, póster, ¿verdad? O postres, ¿verdad? Esa persona tiene 1 hora, ofrece sus postres, está dentro de la población ocupada. O sea, la pandemia verdaderamente golpeó muy fuerte al empleo. No se ven en los números macros porque tenemos un sector agrícola que está sosteniendo a la economía y un sector construcción que está sosteniendo a la economía. Pero naturalmente y estadísticamente, digamos, el principal soporte del empleo en el Paraguay siempre fue el de comercio y servicio. Y otra vez, dentro de ese empleo generado en comercio y servicio, hay un 11-12% de grandes empresas y 88% de las MIPYMES. Eso significa que tienen poco oxígeno. Lo que pasa es que la gente tiene que comer, Roberto. Entonces, hace cualquier cosa para estar ocupada, pero el golpe fue fortísimo y las cosas están muy feas. O sea que hay mucha cosmética, mucho maquillaje en los números, pero en la calle, ustedes que hacen ese seguimiento, la dinámica y la realidad es absolutamente otra. Absolutamente, pero más o menos te doy 2 números para que vos identifiques cómo ha golpeado y la gente que hay en la calle buscando empleo, ¿verdad? 700.000 personas con problemas de empleo, 266.902 personas en nuestro desempleo abierto y 233.000 subocupados. O sea, tienen chamba, pero necesitan más, y 81.000 personas que perdieron
la esperanza, quieren trabajar, pero ya no buscan porque dicen que no hay empleo, ¿verdad? Los famosos inactivos circunstanciales. Antes de la pandemia, el promedio, digamos, de currículum que recibíamos cuando hablamos de los empleos administrativos y la famosa secretaria recepcionista, que son las más aspiracionales, digamos, estaban entre un 200, 300 currículum por cada vacancia. Hoy esos números se multiplicaron a 1.572 auxiliar administrativo y 1.268 para el caso de secretaria recepcionista, digamos, en nuestra última medición. Eso te muestra más o menos cómo aumentó la gente buscando empleo y lastimosamente, digamos, es que hay mucho empleo o mucho empleo, digamos, del día a día que hoy no está recibiendo, ¿verdad? En realidad, chamba del día a día que hoy no está recibiendo los ingresos necesarios y están desesperados buscando otras cosas. El golpe fue duro, no hay que minimizarlo. Sí hay sectores que nunca pararon y en eso coincido, ¿verdad? Hay sectores que no pararon como la farmacia, como el súper, como industrias de alimentos, como, digamos, la telefonía móvil, el moto delivery, digamos, hoy está en un boom. Algo del empleo informático, pero, digamos, hay sectores que están verdaderamente muy golpeados y destruidos. O sea que hay sectores que no pararon, eso significa que no hubo a lo mejor despidos masivos, pero tampoco contrataron gente nueva. Es correcto. Te doy otro indicador, Roberto. Antes de la pandemia teníamos un sector farmacia que abría 4 o 5, digamos, locales, ¿verdad? Eso significa 12 a 15 personas, ¿verdad? Si es 24 horas, 15 personas. Si es mañana, tarde y noche, 12 personas. De empleos nuevos, no el empleo de reposición, empleos nuevos. Hablemos también de los mini super, ¿verdad? Los famosos mini super de 24 horas, ¿verdad? Antes de la pandemia teníamos un promedio similar al de la farmacia, al de las cadenas de farmacia, 4 o 5, significan 22 personas trabajando por cada mini super abierto, pero sin embargo ahora en pandemia, ¿verdad? Tanto en el caso de las cadenas como en el caso de los mini super, las cadenas de farmacia han parado de momento y los mini super hay proyecciones de 1 o máximo 2, digamos, en los siguientes meses, ¿verdad? Entonces, eso te da una idea de cómo está el empleo. Verdaderamente no hay que perder la esperanza, pero tampoco hay que minimizar el daño hecho por una pandemia y más por una situación como el saque. El empleo reacciona al mensaje y cuando viene el ya que vamos a cerrar, o ya que ya cerramos por Semana Santa, o ya que más adelante podemos volver a cerrar, nadie abre una sucursal para después cerrar y no sirve de nada de decir se habilita el delivery porque el consumo baja, Roberto. En este momento el paraguayo promedio está preocupado, está guardando cada guaraní porque no sabe si a él le va a tocar enfermar o a alguien de su familia y necesita dinero. ¿Qué es lo que necesitamos? Urgente vacunación. Hagan lo que tengan que hacer, pero que vengan las vacunas, que el paraguayo empiece a sentir de que hay una mejora, empiecen a encerrar a la gente que está robando, paren con los aumentos. De verdad hay que atajar la canilla del gasto público y de alguna manera el sector privado, que siempre fue el que rescató al Paraguay, empiece de nuevo a invertir, Roberto. No nos queda otro camino. Enrique, cortito, tenemos 10 segundos. Supongo que dentro de todo, como se dice en guaraní de Caituno, por lo menos si no se puede por lo menos dar una voz de aliento. Hacen de psicólogo también al recibir estas llamadas, ¿no? Ante la impotencia. Muchísimo, muchísimo. A esa gente que está en casa le queremos decir, prohibido rendirse, ¿verdad? Así como hay gente que no tiene empleo, hay otros que consiguen. La única diferencia está en el que consigue, nunca se rindió, y vos tenés que ser uno de ellos. Roberto, un gran abrazo, siempre a las órdenes y bueno,
Bendecida semana para cada uno de nosotros. Igual, fuerte abrazo y para adelante, Enrique López Arce. Bueno, despedimos otra edición de Mano a Mano y un saludo muy especial a Nelson Fernández, un colega de radio y televisión de prensa escrita que nos está sintonizando junto a toda su familia en Montevideo, Uruguay. Desde acá, desde Asunción, un fuerte abrazo y un reconocimiento. Lo conocimos en Israel. Una gran persona, oportunamente lo vamos a visitar ya cuando todo esto pase a ser una historia. Gracias por la sintonía. Será hasta el próximo jueves, cuando hagamos de nuevo Mano a Mano a través del canal que nunca para. Feliz Semana Santa, buena suerte.